Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a quienes están ingresando por allí. Hola, hola. Ahí sé que les están avisando. Buenas tardes, hola. Ahí van llegando Galvez, Marlene. Voy a ponerme los lentes, ¿verdad? Para ver mejor ahí quienes van llegando. ¿Qué tal? Hola. Bueno, estamos preparándonos para este nuevo vivo en el que vamos a hablar, va a estar muy interesante, quédense, porque vamos a hablar sobre el tema de hoy en día, que es el desarrollo personal, el crecimiento personal. ¿Qué tiene eso que ver con la psicología? Hola, hola, Marlene, ¿qué tal? Alvis Navarrete Toro, hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en este espacio de vivos que tenemos todos los miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a esperar un poquito más. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, saludos desde Buenos Aires. ¡Ay, gracias! Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, donde me crié y viví por 22 años antes de casarme. 2 años estuve en una experiencia de intercambio universitario en Estados Unidos y ahí conocí a mi esposo, que es de Costa Rica, y luego me casé y me fui de Buenos Aires, pero amo mi ciudad. ¿Cómo está Buenos Aires? Cuéntenme, cuéntenme. Pongan ahí de dónde están viéndome, de dónde me escuchan. Día feriado, día de tu patria. 25 de mayo, así es. Así que espero que se conecten muchos argentinos. Día de la llamada Revolución de Mayo, ¿verdad? Ahí en la Plaza del Cabildo, cuando el pueblo tomó ahí valor y luchó a puros cacerolazos ahí y cuando se formó el primer gobierno patrio, primera junta de gobierno, así es. Bueno, así que estuvieron con día feriado desde Guatemala. Qué bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar y los demás, ¿verdad? Que ahí se vayan uniendo en el transcurso. Bueno, no sé si es la primera vez que se unen a un vivo mío, los que están aquí. Mi nombre es Teresa Sanga Tomasevic, soy psicóloga y psicopedagoga. Llegué a Costa Rica con el título de licenciada en psicopedagogía. Estando aquí decidí convalidar a la carrera de psicología, ya que la psicopedagogía en Argentina tiene mucho que ver con la psicología, no es como en otros países que es más bien una especialización de la pedagogía o de la docencia. Eso me abrió muchísimo campo. He trabajado siempre buscando el aprendizaje de la gente. En un primer momento de mi carrera me dediqué más a hola Adriana, ¿qué tal? A la evaluación, por ejemplo, de niños, al diagnóstico psicopedagógico, cómo fortalecer esas áreas débiles que tenían, transformarlas en áreas fuertes. No quiere decir que ahora no, sin embargo, con el tiempo me fui especializando más en adultos, me interesó más el proceso de aprendizaje en los adultos. Y ahora que estoy unida, hola Patricia, ¿qué tal? A la Asociación de Psicólogos Positivos Internacionales, ¿verdad? Donde estamos ahí colegas de todo el mundo compartiendo, conociéndonos. Generalmente los miércoles yo hago mi vivo con alguna otra persona de esta comunidad de psicólogos positivos
Hoy no, hoy decidí contarles un poquito. Hola, Analía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mi experiencia en todo esto del crecimiento personal, cómo yo lo trabajo. Próximamente sí, estaremos compartiendo también con otros colegas. Este espacio de vivo es un espacio de vida mejor, psicología y fe, que es un servicio de psicología, de talleres y de terapia uno a uno que yo tengo aquí en Costa Rica, pero ahora y donde comparto con una colega, Isabel Méndez, y que empezamos a realizar talleres en tiempos de pandemia, ¿verdad? Talleres virtuales, abriéndonos entonces no solo a Costa Rica, sino a otros países. Y también es un espacio de círculo de mujeres en transformación, porque formo parte con algunas colegas de este grupo Be Positive del Círculo de Mujeres en Transformación, donde tratamos también de brindar información a través de vivos, a través de talleres a diferentes mujeres que buscan crecer en este desarrollo personal, ¿verdad? Vida Mejor es abierto, Psicología y Fe es abierto para varones, para mujeres, para todos quienes quieran, ¿verdad? Y si ustedes están interesados en, por ejemplo, formar parte de nuestro WhatsApp para que les estemos mandando, no es para recargarlos de información, ¿verdad? Como se hace hoy en día, sino estar recordándoles acerca de los vivos, acerca de los talleres que vamos a realizar también, lo pueden hacer, ¿verdad? Y me piden luego cuando quede me pone ahí alguno, yo estoy interesado, por ejemplo, y entonces yo voy a tomar nota, y si no también cuando quede el videíto ahí en el Instagram, entonces ahí me ponen estoy interesado, cualquiera que vuelva a escuchar el video más adelante. ¿Sí? Bueno, hablemos de crecimiento personal. ¿Saben por qué les escogí este tema? Hola Patricia, buenas noches. Manuel Díaz, ¿qué tal? Marilyn del Valle, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos, bienvenidos, ya sea que ya se han unido o que sea la primera vez. Nilda, ahí está, que Nilda dice ahí que empezó a seguirme también. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, entonces les contaba que básicamente mi experiencia dentro de la psicología tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje, el crecimiento personal y que al principio fue a través de los niños, la educación y luego trabajando en general con adultos. Muy unido dentro de lo que es la fe, porque por muchos años he trabajado en centros de la iglesia, trabajé en un centro para la familia y la educación, un centro también, centro de orientación familiar y juvenil que tenía la diócesis de Cartago aquí en Costa Rica. Para los que no saben, estoy transmitiendo desde Costa Rica, ¿sí? O sea, Centroamérica, para todos. Bueno, y entonces, y tengo, creo que todo esto, digamos, nuestra historia personal nos define mucho, ¿verdad? Y en mi caso, yo les puedo contar una anécdota. Soy nacida en Argentina, pero hija de inmigrantes, como casi todos los argentinos. Por el lado de papá, hija de inmigrantes italianos. Por el lado de mamá, hija de inmigrantes yugoslavos. Y me acuerdo que cuando mi abuelo, mi mamá siempre contaban que cuando llegaron a Argentina, llegaron sabiendo, bueno, el idioma natal, ¿verdad? De ellos, mi mamá llegó muy chiquitita. A los 6 años habían pasado 4 años en Italia como refugiados, ¿verdad? Como refugiados políticos. Entonces mami ahí aprendió el idioma italiano. Refugiados sin ser católicos, sin embargo, habían estado refugiados en el Vaticano gracias a Pío, el Papa de ese momento, que si mal no recuerdo era Pío XII, que albergó en el Vaticano a mucha gente refugiada política, muchos también judíos, ¿verdad? Muchísima gente, ¿verdad? Esto a veces no se dice, entonces es bueno saberlo, ¿verdad? Porque siempre se dice, ¿y qué hace o qué hacía la iglesia? Bueno, se hacía, ¿verdad? Bastante. Ellos comieron mucho tiempo ahí gratis en los comedores del Vaticano. Luego, cuando se presentó la oportunidad, viajaron a Argentina. En ese momento, o sea, ellos son emigrantes de la Segunda Guerra Mundial.
en ese momento se abrió la posibilidad de ir a países como algunos los llamaban y les decían, usted puede ir para Estados Unidos, usted puede ir para Argentina, usted puede ir para Australia. Bueno, mis abuelos y mi mamá chiquitita fueron para Argentina. Entonces, llegados a Argentina, tuvieron que aprender un nuevo idioma, que era el español, aunque ya se habían roto un poquito la lengua con el italiano, ya habían aprendido un idioma latino, porque traían un idioma eslavo, sabían, bueno, francés también sabían. Eso es lo que tiene Europa, ¿verdad? Que se saben muchos idiomas. Y entonces, estando en Argentina, mi abuelito tuvo que empezar a trabajar. Él era estudiante de medicina, pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el régimen que se impuso en ese momento, ¿verdad? Él tuvo que salir, dejar todos los estudios, dejar a su padre, dejar a mucha gente. O sea, ya mi historia está marcada, digamos, por separaciones, por abandono, por cerrar ciclos, por iniciar, ¿verdad? Nuevos procesos también. Y, eh, y entonces empieza a trabajar. Mi abuelita también, internan a mi mami en un colegio de monjas, porque era la única forma de que ella estuviera protegida en ese momento y que pudieran salir adelante. Y se veían los fines de semana, y cuenta mi mamá que mi abuelito siempre le preguntaba, bueno, mira, ellos tratando de aprender el español y con el diccionario en mano, mi abuelo hacía una lista y le decía, mira, estas son las palabras que yo aprendí esta semana. Y ahora contame vos, Danica, Danitza se llama mami, ¿qué aprendiste en la escuela esta semana? Entonces mi mamá le contaba y así entre los tres iban aprendiendo como familia. Eran dos jóvenes de como 20, 21 años con una chiquita de 6 años. Imagínense, ¿verdad? Lo que fue dejar tierra, familiares, empezar todo de nuevo. Bueno, esto es un poquito la sangre que hay en mis raíces, y yo sé que en las raíces de muchas personas que son de Argentina también, y bueno, y de otros países también. Esto era para contarles cómo la experiencia del aprendizaje estuvo siempre presente, ¿verdad? Y todo esto de aprender cosas nuevas, de dejar un lugar, pasar a otro, adaptarse a otra cultura, tiene que ver con el crecimiento personal. Ya sea que dejemos un país o no, eso no importa, eso es anecdótico de la historia de cada uno, pero muchas veces hay muchos cambios en nuestra vida, que tenemos que cambiar, pasar de un trabajo al que nos habíamos acostumbrado y tener que acostumbrarnos a otro trabajo, a otra situación, personas que dejamos de ver, ¿verdad? Y que tenemos que adaptarnos. Y si no somos conscientes de que el fin de nuestra vida, hola a todos los que se están hundiendo, Mike, Santa, Analia, saludos y bendiciones. Si no somos conscientes de que el fin de nuestra vida es aprender, que estamos aquí por un continuo desarrollo, crecimiento personal y aprendizaje, vamos a frustrarnos siempre, porque siempre vamos a encontrar alguna situación negativa que nos corta el momento en el que estamos y no queremos abandonarla. O sea, nos cuesta salir de nuestra zonita, ¿verdad? De como se dice ahora, que se popularizó tanto este término de la zona de confort. Sin embargo, muchas veces tenemos que salir a la fuerza, porque hay que hacerlo, porque nos obligaron, porque ya la situación pasó. Entonces, ante eso, nos quedan dos opciones: o caer en la depresión total, o empezar a desarrollarnos, ¿verdad? A crecer como personas. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Cuando yo escogí mi carrera, tuvo que ver con el aprendizaje, justamente, porque eso era lo que me interesaba hacer en la gente. Yo misma sentía que necesitaba muchísimo aprender, me sentía débil en ese momento. Imagínense cuando uno se pone a estudiar 18, 19 años. Venía de una carrera que creí que era mi carrera. En algún momento tuve la intención como
continuar el sueño frustrado de mi abuelito, que era ser médico y que no lo pudo terminar por la situación de la guerra, aunque mi madre sí estudió farmacia, que tiene bastante que ver. Bueno, y hice mi curso de ingreso a medicina, todo, y sin embargo me di cuenta que lo mío no iba por ahí, no era tanto el estudio del cuerpo humano, sino que a mí me gustaba todo lo que tenía que ver con la filosofía, la teología, la psicología, o sea, el estudio del alma. Y dentro de todo eso, lo que yo sentía que era más factible, con lo que más podía ayudar a la gente, era con la psicología. Bueno, en ese momento me incliné por la psicopedagogía, por el tema del aprendizaje y también, como lo dije en alguna de las publicaciones que hago, por ese mito que había fuerte también en mi familia de que psicología mejor no, porque te vas a volver loca, porque los psicólogos están todos locos. Sin embargo, llegué finalmente también a adquirir aquí en Costa Rica el título de licenciada en psicología y a trabajar con adultos, básicamente desde que me gradué. Y siempre ha sido historias en las que voy acompañando a la gente para que pueda sacar lo mejor de sí mismo, desarrollar sus potencialidades y aprender más. Ahí me están saludando Analía, Anabel, Santi, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, entonces, para definir un poquito cuál es esta área de la psicología que a mí me apasiona tanto, que es el crecimiento personal. Si ustedes se fijan en mi Instagram o en mi Facebook, todo lo que yo publico tiene que ver con crecimiento, con desarrollo personal, con salir adelante de momentos en que estamos angustiados, que estamos deprimidos, que nos sentimos como con baja autoestima, con inseguridad, y dar un paso más, superarnos, tiene que ver con superación. Eso es crecimiento personal, desarrollo personal. Y lo hago generalmente a través de la fe, ¿verdad? Porque sí, soy una persona que ha visto, no solo en mi vida, sino en el trabajo con las demás personas, que con la fe, ¿verdad? En Dios, sea cual sea la fe que ustedes tengan, esos procesos psicológicos, es como que la fe es como los que saben química me van a entender, es como un catalizador para que ocurra más rápido la reacción química. O sea, el proceso de sanación que normalmente se da en un proceso psicológico se puede dar más rápido y más de manera más permanente cuando la persona cree a la vez que el terapeuta, y cuando, por ejemplo, un proceso de sanación interior, un proceso de sanación de heridas emocionales se acompaña con la fe. ¿Sí? Una cosa que me encanta, por supuesto, ya que me gusta aprender, es enseñar, ahora que estamos hablando de mí, comunicarme, por eso hacer estos vivos a mí me fascina. Hay gente que por ahí no le gusta hacer vivos, que siente que tiene que hacer un gran esfuerzo para prepararse, para salir de cámaras. A mí me encanta y tiene que ver también con un momento de mi vida en el que empecé a trabajar en la radio. Tengo un programita en Radio María. Ahí también lo informo en Instagram cuando es el programa y les doy la forma de acceder y todo, si están atentos a las publicaciones. Y fue el sueño también de mi vida, trabajar en la radio, porque de chiquita siempre jugaba a que yo trabajaba en la radio con una amiga que fue mi mejor amiga, Valeria, en Argentina, que todavía estamos en contacto a través del WhatsApp. Y ella llegó a ser locutora, ¿verdad? O sea, ya lo hizo a modo profesional. Y yo de algún modo con la psicología, con la radio y con estos vivos realizo entonces lo que es mi propósito de vida de comunicarme con ustedes, que eso me encanta. Bueno, ¿qué es entonces el crecimiento personal? El crecimiento personal es esa área de la psicología que se enfoca en ayudarnos a encontrar y desarrollar nuestras fortalezas. Tiene básicamente que ver con la psicología positiva. Ahora vamos a ver. Y con toda la psicología humanista que surge ya luego de que la psicología ha estado muy volcada a
a la cuestión de la patología, a superar las negatividades. Entonces empiezan algunos psicólogos, ¿verdad? Y pensadores humanistas a enfocarse más en el aquí y ahora, en las metas, digamos, en el futuro, en el desarrollo de capacidades, de potencialidades y más que nada, bueno, fijémonos que también es un volver, no es que ahí esté el inicio de todo esto, si nosotros nos remontamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, ya los antiguos griegos hablaban del desarrollo de las potencialidades. Aquí me dice Alvin, extraordinariamente de acuerdo, la fe fortalece el ser humano desde que existe necesita, ¿verdad? La necesita. Muy bien, y también aquí otra persona me dijo, encantado Fran, creo que me hayas invitado a seguir y de que me hayas seguido también y que estés siguiendo el vivo también. Muy encantada, ¿sí? Encantados todos quienes han venido por primera vez y los que ya habían estado participando. Entonces, depende dónde enmarquemos el nacimiento de la psicología. Si lo enmarcamos desde Freud, ¿verdad? Entonces podemos decir que es más reciente todo esto de la psicología positiva, el desarrollo de las potencialidades, pensar en el aquí y ahora, ¿verdad? Desarrollar las virtudes, las fortalezas, centrarse más en lo que nos gusta, en aquello con lo que nos sentimos mejor, con lo que es nuestro propósito de vida, el sentido de nuestra vida, del que habló tanto el pionero en esto fue Viktor Frankl en la Segunda Guerra Mundial, el creador de la logoterapia, ¿verdad? Que dice que mientras la vida se torne adversa, o sea, mientras haya un sentido, ¿verdad? La persona va a querer seguir adelante. No es la adversidad lo que logra el hastío en las personas, sino en realidad la falta de sentido de la vida. Entonces a partir de ahí empieza a tomar la psicología con Jung, con Adler, ¿verdad? Psicólogos así como Frankl. Luego vamos a hablar de Maslow también, un enfoque un poquito, ¿verdad? Diferente. Pero como les digo, si lo vemos en el surgimiento de la antigua Grecia, como yo lo veo, porque ya eso estaba en el oráculo de Delfos, cuando los grandes personas importantes de la época iban ahí a querer recibir el oráculo de los dioses, a ver qué tenían para decirles de su vida ahí en Delfos, y todavía está, ahí dice Fran, humanidad de Freud sería superado por la logoterapia. Sí, es así, eran psicoanalistas discípulos de Freud que se abrieron más hacia esta versión. Sin embargo, yo hay muchas cosas que reconozco, ¿verdad? En Freud. Por supuesto, ¿verdad? Que reconozco que es el padre de la creación de la psicología, así como la conocemos hoy ahora en terapia uno a uno, en el que la persona puede hablar y hacer su liberación, su catarsis. Lo básico en él fue descubrir la liberación que puede existir, ¿verdad? En una persona a través de sacar afuera todo eso que tiene, ¿verdad? Que ya de algún modo, bueno, a través de la confesión, del sacramento de la reconciliación, los cristianos católicos lo hacemos. Sin embargo, el sacerdote no puede estar siempre presente para todo, está escuchando solo los pecados, si no necesitaría un montón de tiempo. A veces da consejería espiritual, pero no está específicamente también formado en el área. Tiene formación psicológica, pero no como un psicólogo. Bueno, aparte de esto. Entonces yo reconozco de Freud ese descubrimiento de que muchas dolencias físicas, las parálisis de las mujeres con las que él trabajó, las famosas histéricas, se sanaban. El término histérico viene de hister, útero, ¿verdad? Porque se creía que la histeria era algo que solo afectaba a las mujeres. Sí, es, bueno, un poquito degradante. Pero bueno, el objeto de estudio de todas las de Freud fueron las mujeres, ¿verdad? Y a medida que ellas iban hablando y que él les iba preguntando, iban sanando las parálisis, las dolencias físicas. O sea, él empieza a poner una mirada
más allá de la parte médica, ¿verdad? Empieza en el arte de la palabra, de escuchar, ¿verdad? De ir a lo inconsciente, lo que está reprimido. Obviamente que yo sé que hay creencias inconscientes, creencias limitantes en una persona que las limitan, por eso, eh, por eso la psicología también tiene que basarse en poder descubrir, ¿verdad? En una persona cuáles son esas creencias inconscientes que tiene y hacerlas conscientes para que la persona las pueda aceptar. Y otra cosa fundamental, los mecanismos defensivos, ¿verdad? Que estamos en esta vida tratando de no sufrir, entonces cuando nos sufrimos siempre buscamos algún mecanismo defensivo. Por ejemplo, evadirnos, ¿verdad? De la realidad. Y generalmente no son sanos, solamente la sublimación es sana, que permite concentrarse en alguna tarea buena, digamos en el estudio, en el trabajo, para no estar pensando tanto en lo que uno siente en el momento, ¿verdad? Pero bueno, ahí podríamos hablar un montón de mecanismos defensivos. Entonces no digo que, no veo que, o sea, no lo veo como negativo a Freud, pero estoy hablando del crecimiento personal que tiene que ver con todo este auge de psicología que vino después y que en nuestros días llega con tanta cuestión del coaching hoy en día, ¿verdad? Que también hay que tener cuidado porque no una persona que es coach no tiene tanta formación como un psicólogo y a veces uno puede, o sea, la mente es algo, yo siempre les digo, algo muy delicado, entonces hay que tener mucho cuidado a quien uno entrega, ¿verdad? Eso, lo más íntimo, ¿verdad? De uno, en quien pone uno su confianza, ¿sí? Bueno, y les hablaba de los delfos, ¿verdad? Ahí en los antiguos griegos, el surgimiento de la psicología, yo lo ubico ahí. En Delfos todavía, si uno va, yo no he ido, pero lo he visto en fotos, antes del oráculo, donde estaban las pitonisas, ahí, digamos, las sacerdotisas adivinas que le aconsejaban cuando la gente no creía en ese momento en un solo Dios, sino que eran, bueno, politeístas. Después San Pablo llega a Grecia y habla del Dios desconocido, ¿verdad? Entonces ahí pasan a, bueno, a creer en Jesucristo. Está escrito en Delfos, hombre, conócete a ti mismo, ¿sí? Y también si vas a traspasar este umbral, ¿verdad? De este templo, conócete primero a ti mismo. O sea, antes de ir a buscar qué es lo que me van a decir a mí, ¿verdad? Primero tiene que estar ese buscar dentro de mí, ¿sí? Entonces, el crecimiento personal nos ayuda a encontrar y desarrollar nuestras fortalezas para ser lo que ahora se habla tanto, la mejor versión de nosotros mismos. Es una palabra que ya uno siente que está como muy desgastada, que ya como que, ¿verdad? Todo el mundo la usa. Pero es así, eso es lo que tratamos de hacer. Ahí dice Fran, Humanidades, que ha tenido la ocasión de visitar Delfos. Qué lindo, me gustaría ahí que por ahí que nos cuentes un poquito, describas ahí un poquito de tu experiencia, debe ser maravilloso, ¿verdad? Ok, entonces, la idea se trata de eso, que cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, Adler prefería, digamos, después de Freud, ¿verdad?, hablar acerca del término un estilo vital en nosotros, que es un concepto equivalente a lo que hoy conocemos como estilo de vida, que se refiere a la forma en que nosotros gestionamos los problemas o que gestionamos nuestras emociones. Esa es otra palabra que se oye por todos lados. Ustedes lo deben oír porque si ustedes me siguen a mí, seguro siguen cuentas que tienen que ver con el desarrollo personal, con el empoderamiento, ¿verdad? Entonces, la gestión de las emociones, ¿verdad? Eso se habla mucho también. Y viene de todo ahí, ¿verdad? Y lo más interesante, lo que nos dio más aportes es, el que nos dio más aportes es Martin Seligman, ¿verdad? A partir
finales de la década de 1990, profesor de la psicología en la Universidad de Pensilvania. En Pensilvania sí estuve, ¿verdad? No en la Universidad de... Bueno, estuve por ahí, pero no estuve ahí estudiando. Propuso cambiar radicalmente el foco de la patología, ¿verdad?, en la salud emocional, pasándola al desarrollo de las fortalezas, que ya en otro vivo hemos hablado acerca de la psicología positiva. Ahora es nada más un repaso, que su objetivo es identificar y promover patrones de pensamiento positivos, o sea, identificar fortalezas, acciones que uno pueda repetir, generalizar a través de 21 días para lograr que se establezcan hábitos y que entonces, si son cosas que a nosotros nos gusta hacer, actividades que nos gustan hacer, vamos a empezar a sentirnos mejor, ¿sí? Independientemente de todo lo negativo que traigamos, vamos a empezar a sentirnos mejor y de ese modo vamos a también a modificar nuestras estructuras cerebrales. Hay estudios, por supuesto, que hablan de que las personas positivas, ¿verdad?, son personas que se enferman menos, que personas que viven más tiempo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Esto de, hay gente que dice, no, las emociones positivas, negativas no existen, todos son emociones y tenemos que aceptarlas y reconocerlas. Ok, pero si yo estoy permanentemente viviendo con emociones negativas, como el miedo, como la tristeza, como la culpa, me voy a hacer daño. Son emociones negativas. Tengo que saber que no soy culpable de sentirlas, porque las emociones solo vienen y uno lo que tiene que hacer es identificarlas y aceptarlas. O sea, no es mi culpa que me vengan esas emociones, pero tengo que descifrar y ver de dónde vienen y por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la creencia que está debajo de esa emoción para que yo me sienta así? Y el fin de eso será erradicarla, la emoción esa, porque si no, ¿para qué estamos, verdad? Aquí como psicólogos para ayudarlos. Se supone que es para que se sientan bien, pero en el caso de que lleguen no hay que reprimirlas, no hay que negarlas, hay que reconocerlas y hay que aceptarlas, ¿sí? Entonces vemos que a nivel científico muchos estudios han demostrado que las personas que se involucran activamente en un proceso de crecimiento personal, por ejemplo, en la terapia 1 a 1 o también a través de la realización de talleres, ¿verdad? De los que se habla tanto, cursos, aunque los cursos, hoy en día hay un montón de cursos. Y yo sé que ustedes pueden comprar por 9, 10 dólares cursos como de 20 capítulos. Yo lo he hecho, algunos los he terminado, algunos no se puede por la falta de tiempo, ¿verdad? Pero no es lo mismo porque no permiten, o sea, es material teórico, es como tener el libro, pero si yo no voy trabajando en mí mismo, paso a paso, capítulo por capítulo, no se logra nada. Entonces, para el crecimiento personal, un proceso activo, ¿verdad?, de crecimiento personal, de desarrollo personal, es la terapia 1 a 1 o es la terapia grupal también, que es un medio muy interesante, que no es tan caro por ahí y que también permite que la gente pueda interactuar con otras personas. A eso yo lo llamo talleres, digamos, que se ve un tema. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en el Círculo de Mujeres en Transformación. Trabajamos un tema que tenga que ver con el desarrollo personal y luego lo vamos trabajando entre todos, vamos brindando tareas para poder irnos transformando, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se ha visto es eso, que las personas que están involucradas en un proceso activo de crecimiento personal serio, que tiene un paso a paso, reportan una mayor satisfacción en sus vidas. No solo eso, sino que también sus relaciones personales son mejores, son más asertivas, o sea que cuando ven a las personas no tienen miedo de hablar o de interactuar, ni tampoco los atacan, ¿verdad? Están como ahí a la mitad de camino, logran una mayor autonomía y tienen propósitos de vida bien estructurados. Y les doy la bienvenida a todos quienes se están uniendo. Entonces,
Lo que es importante saber, ¿verdad? Una clave, ¿verdad? Importantísima del crecimiento personal es que no se produce de un día a otro. Uno no por asistir a terapia un día, ya, ahí ya define si le sirve o no le sirve. Ni por un mes, ni por 2 meses, ¿verdad? Hay que ir trabajando, no se produce uno a uno. Es un proceso de aprendizaje en el que vamos desarrollando varias fortalezas que nos permite avanzar paso a paso, ¿verdad? Para poder lograr la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esos cambios en el comportamiento no van a ser cambios a modo así como conductistas. Conductistas es, por ejemplo, cuando, digamos, un perrito, cómo fortalecemos una conducta y es bueno hacerlo. Yo que he trabajado con niños, ¿verdad? Es bueno aplicarlo en niños cuando son pequeñitos, ¿no? Cuando no lo entienden de otra forma. O los seres humanos, todos trabajamos por recompensa y estímulo. Lo que quiero decir es que no solamente vamos a lograr hábitos a modo exterior, conductista, digamos, sería el caso, le digo al perrito, sentado, sentado, se quedó sentado, le doy una galleta. Entonces ya él ya sabe cuando le digo sentado que se tiene que quedar sentado. Es un aprendizaje por estímulo-respuesta, ¿sí? Así funcionamos nosotros, nos sentimos bien, cuantos más hábitos positivos realicemos, mejor nos vamos a sentir. Pero el crecimiento personal no termina solo en esto, sino que tiene que ir acompañado con una transformación interior más profunda, ¿sí? Y eso implica mucho esfuerzo, implica un esfuerzo consciente. Entonces, no es de una sola vez, ¿verdad? Sino que implica esfuerzo, ¿sí? Y existen algunas características básicas en las que tenemos que trabajar, ¿verdad? Existen algunos, bueno, principios básicos en los que tenemos que trabajar, que es comprometernos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro desarrollo personal, ser capaces de abrirnos a nuevas experiencias. Si somos personas cerradas, y no vamos a lograr nada. Y esto pasa mucho, o sea, si no tenemos ganas de cambiar, me refiero a eso. Si yo no tengo un motivo de consulta por el cual ir al psicólogo o asistir a un grupo de terapia o un taller de terapia, no va a pasar nada si me lleva otra persona. Eso a mí me pasa mucho en el trabajo con adolescentes. Vieran, ay, yo no sé si ustedes tienen hijos adolescentes, yo los tuve, ahora ya son grandes. Bueno, todavía, porque dicen que de la adolescencia no se sale sino hasta después de los 30 hoy en día, ¿verdad? Así que todavía estoy con hijos en esa etapa. Pero atender muchachitos, adolescentes, vienen siempre porque la mamá los trae. Entonces, todavía en el niño es más fácil, porque los niños vienen porque los papás los traen. Pero con el niño no está como ya con esa rebeldía de que yo me lo sé todo y así como, ¿verdad? Y con esa cuestión más hoy en día, que hoy en día es como que la autoridad, ¿verdad? O sea, todos tienen que, lo que a mí me parece, lo que yo y lo que yo y lo que yo y lo que yo, entonces es difícil entablar un diálogo. Hay terapeutas que sí, que son maravillosos con los adolescentes. Yo en mi caso reconozco que solo puedo trabajar con adolescentes cuando vienen por su cuenta. Esto quiere decir cuando ellos mismos son los que se sienten mal y que les dijeron a sus padres que necesitan ayuda. Porque si no, les aseguro que es imposible. Y sobre todo con los varones, que no hablan nada. Entonces ojo, 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 papás, no se sientan mal porque a veces puede ser que sí se abran las puertitas, si el terapeuta ahí logra como hacer ese enganche, se puede, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, ahí yo empiezo a trabajar a través de preguntas escritas, pero hay que estar sacando las palabritas así con tirabuzón, ¿verdad? Y puede ser que finalmente se abra el muchacho. Pero con las mujeres es más fácil porque en general hablan más. Sin embargo, si no vienen porque, si vienen con la idea de que los papás los traen porque los quieren cambiar, olvídense de eso, ¿verdad?
Entonces hay que, como psicólogo, uno tiene que replantear bien, mira, a mí no me interesa cambiarte así como quiere tu mamá, como quiere tu papá, yo te quiero ayudar a vos a desarrollarte y ser una mejor versión de vos mismo, ¿sí? Generalmente el que se siente mal, que viene porque está deprimido y pide ayuda, o ansioso y pide ayuda, con ese sí se logran muy buenos resultados. Esto era para decirles que uno de los principios del crecimiento personal es la apertura, estar abierto a los cambios, a nuevas experiencias, a que otra persona pueda ayudarme a crecer. El primero era el compromiso, segundo es estar abierto y el tercero es ser perseverante para poder alcanzar mi potencial. ¿Sí? Vivimos muchos años, entonces el desarrollo, en el mejor de los casos, ¿verdad? En el desarrollo personal, en uno, el crecimiento personal, es un proceso continuo que va a durar toda la vida, ¿sí? Entonces, nunca termino de ser mi mejor versión. Eso de que sí, ahora soy mi mejor versión hoy. Pero en realidad la vida es un continuo aprendizaje y cada día, y sobre todo a partir de las situaciones negativas que paso, voy aprendiendo algo nuevo, porque uno cuando más aprende es en situaciones adversas de la vida. Y aprende también a través del esfuerzo constante que uno hace en querer aprender, ¿verdad? Con libros de autoayuda, cursos, con la terapia uno a uno, con trabajar en talleres, ¿sí? Pero siempre, siempre estamos en esa situación de aprendizaje. Y las características que tiene un proceso de crecimiento personal es que es integral, integral porque nosotros somos seres integrales, biopsicoespirituales. No me gusta tanto decir biopsicosocial o biopsicoespiritual social, porque la persona, el ser humano individualmente es biopsicoespiritual. Ahora no voy a entrar a definir las tres áreas, ¿verdad? Pero bueno, ya en otros vivos lo he definido y en otro momento también lo podemos trabajar en dimensión hacia adentro, individual, y hacia afuera, en la relación con los demás o en la relación con Dios, la dimensión social, ¿sí? Entonces, somos una unidad, no podemos separar lo que es biológico de lo que es emocional, debido a que la ciencia tiene que especializarse un poco, porque si no la cantidad de información es cada vez más grande. Entonces se hacen esas separaciones y tenemos el médico que ve la parte biológica, los psicólogos que ven la parte psicológica, por ahí los sacerdotes que ven la parte espiritual, psicólogos espirituales también que ven la parte psicológica y espiritual, pero en realidad todo el ser humano es una unidad y si yo me siento mal emocionalmente, voy a tener gastritis, voy a tener descomposturas, bueno, un montón de cosas. Si estoy mal corporalmente, con mi hemoglobina, voy a sentirme sin fuerzas, cansado, etcétera, etcétera. Si no le veo propósito a mi vida, si no le veo un sentido, que es la dimensión espiritual, entonces me voy a sentir triste emocionalmente y también me voy a sentir decaído en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque somos, ¿verdad?, integrales. Entonces los cambios en un área van a repercutir en otra y si yo cambio, por ejemplo, en mi esfera familiar, muy probablemente también voy a tener cambios positivos en el área laboral o viceversa, ¿verdad? Porque todo repercute en nosotros. El crecimiento personal es progresivo, implica un cambio gradual y es continuo, que es lo que yo les decía, que no termina nunca porque cambiamos continuamente. ¿Cuáles son tres aliados o digamos dos aliados muy importantes del crecimiento personal? ¿Saben cuáles son? Son, por un lado, la psicología positiva, ¿verdad? De Martin Seligman, que aquí como que con mucho orgullo pertenezco a esa comunidad de psicólogos positivos digitales, pero también yo reconozco muchos
muchos elementos que nos pueden venir muy bien en la psicología cognitiva de la mente, ¿verdad? Y el otro aliado es la fe, ¿verdad? Dentro de la psicología cognitiva, digamos, la psicología, ya vimos un poquito de la psicología positiva. La psicología cognitiva tiene que ver con la forma en que uno conoce la realidad, que es diferente para cada uno, porque todo lo vemos de acuerdo al cristal con que miramos, de acuerdo a la interpretación que hacemos a través de nuestros esquemas o mapas mentales, y sobre todo tiene que ver con muchas creencias que uno tiene acerca de cómo son las cosas y generalmente, o las situaciones o las personas, esas creencias son negativas en nosotros, ¿verdad? Y entran a través de diferentes heridas que tenemos en nuestra vida. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no solo necesitamos desarrollar lo positivo, enfocarnos solo en lo positivo, sino que en lo negativo que tengamos, ya sea de nuestro pasado, digamos nuestras heridas emocionales o esas creencias negativas que ingresaron en nosotros, por ejemplo, no sirvo para nada, nadie me ama, soy un fracaso, la vida no tiene sentido, etcétera. Tengo que también trabajar en eso para sanar y desterrarlas. Entonces son como dos caras de la moneda. Yo siento que un buen proceso de crecimiento personal tiene que enfocarse en eliminar gradualmente lo negativo. Es como alisar el terreno para poder sembrar, porque solo lo positivo voy a poder sembrarlo sobre el terreno que fue alisado una vez que trabajé primero en cuanto a la sanación y la renuncia de esas creencias negativas que tenemos. Pero no es que renuncie así de la nada. Ahora les voy a explicar cómo es paso a paso. ¿Sí? Es importante liberarse de lo negativo para que ingrese lo positivo. ¿Sí? Y en este sembrar, ¿verdad? Lo positivo y preparar el terreno, limpiar anteriormente, tiene mucho que ver la fe, que es lo que explicaba antes, porque una persona que, por ejemplo, crea en la sanación interior, que pueda ser un ser superior acerca de su alma, va a tener más posibilidad de ser sanado. Hoy me comentaba, por ejemplo, una persona, yo le estaba dando mi testimonio de cómo yo, siendo católica catequizada de siempre, ¿verdad? De casi toda la vida, aunque no como todos, porque sí había en mí como una cosita así, como una lucecita, como de ahí, como de ese enamoramiento desde siempre, ¿verdad? A Jesús, que casi abrazo la vida religiosa. Al final no lo hice, pero sí el deseo estuvo. Y sin embargo, en un momento de mi vida, a los 18 años, yo sentí que mi vida no tenía sentido para nada, ¿verdad? Y en ese momento entro en una profunda crisis de fe, una profunda depresión por crisis de fe, que me llevó a sentir que como que Dios nos creó, pero nos dejó ahí abandonados, como que la verdad la vida, ¿qué sentido tiene, verdad? Dios nos trajo al mundo para sufrir, más o menos eran esas las cuestiones que y me venían un montón de pensamientos negativos y obsesivos en realidad en relación al tema del sufrimiento y la muerte. Fui entonces a hablar con un sacerdote que era de la renovación carismática o renovación espiritual católica, y me preguntó si no sentía que había como una batalla interna en mí, una lucha, ¿verdad? Entre el bien y el mal, ¿verdad? Y sí, era como unas voces como esto es inútil, no tiene sentido, Dios no te ama, te tiene abandonada, mira cómo te hace sufrir, ¿verdad? Y entonces me invitó a participar de un retiro, de un seminario de vida en el espíritu que organizaba la renovación carismática. Y en ese momento, bueno, yo estaba muy cansada de sufrir, muy cansada de sentir mucha tristeza por todo esto, ¿verdad? Que pensaba.
y le pedí, yo les puedo asegurar que cuando una persona de verdad se siente mal y le pide a Dios que lo sane, que lo cambie, le pide una prueba acerca de como para sanar todo eso que trae, Dios les aseguro que lo da, ¿verdad? En ese momento el miedo que yo tenía muy grande era la muerte, ¿no? Y entonces dije, Señor, si lo que tienes preparado para nosotros luego de la muerte es algo maravilloso, por favor, en el momento que oren por mí al invocar. Bueno, no les quiero dar el testimonio total, pero fue maravilloso. Lo que yo experimenté en ese momento fue realmente como estar en el cielo, ¿sí? Y desde ese momento, bueno, empecé a tener esa relación de un Dios cercano conmigo, que no era solo de nombre, empecé a conocer un poquito más acerca de él y ya después mi trabajar con la gente estuvo enfocada a eso, ¿verdad? Más que nada, mi propósito de vida estuvo en sanar a la gente, en consolarla, ¿verdad? Consolar, hay una palabra de Dios muy grande en Isaías que es consolada mi pueblo, dice el Señor, habla al corazón del hombre, eh, eh, grita que mi amor ha vencido, prepara el camino, ¿verdad? Que viene tu redentor. De algún modo eso fue lo que a mí me marcó, consolada mi pueblo, sana los corazones rotos, ¿verdad? También sana el corazón del hombre. Ese es como mi propósito. Y es una palabra que recibí de Dios en muchos retiros que realicé y siempre, ¿verdad? Era lo mismo, siempre confirmaba mi misión en ese sentido y siempre Dios me fue poniendo, y es lo que yo siempre le digo, poneme en mi camino la gente que vos querés que yo ayude, ¿verdad? Para que yo pueda ayudarte a vos, ¿verdad? Y entonces es maravilloso, ¿sí? Obviamente atiendo gente que no tiene esta fe. Yo siento que todos tenemos fe, pero en diferentes grados, ¿verdad? Atiendo gente que no. Bueno, uno los va acompañando desde el nivel en el que están. No tiene que ser gente que crea, ¿verdad? Profundamente en Dios. Puedo trabajar con gente que no cree, porque en realidad es lo mismo. Digamos, el que nos creó a nosotros es Dios. Entonces nuestra psicología Dios la conoce perfectamente. Y este fin que yo les digo de el desarrollo que tenemos en nuestra vida, de fortalezas, ¿verdad? Es el fin para el que estamos en esta vida. Para los que creemos en Dios, sí, para los que creemos en Dios, digamos, hay una, en, cuando dije, sí, para los que creen, que estaba hablando en, digamos, los que creen en un solo Dios y los que creen en Cristo como hijo de Dios, que también es en un solo Dios, ¿verdad? Pero me refería quería hablar del pueblo judío y del pueblo cristiano. En cuanto a los que sean judíos, hay una palabra muy linda acerca de, bueno, el rey Salomón, lo que pidió más que nada fue sabiduría, ¿verdad? Para gobernar. Eso fue lo que le pidió a Dios. Y eso es crecimiento. El crecimiento que podamos tener en nuestra vida es aprendizaje, ¿sí? Los proverbios en la Biblia están llenos de una invitación a crecer como personas. Entonces, el crecimiento personal es algo que lo tenemos todos, creamos, ¿verdad? O no creamos. Y en cuanto a si somos cristianos, ya sea católicos o no, el crecimiento se da en la medida en que nos vamos asemejando cada vez más a Jesucristo, que fue el hombre perfecto, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿cuál es la diferencia si tengo fe? Es que se va a producir un poquito más rápido, mucho más rápido todo este crecimiento psicológico, que por ahí para otra persona va a tardar muchísimos años, pero la fe no se puede forzar, entonces nadie puede sentirse culpable por no creer, ni sentir que, ni uno como terapeuta sentirse mal si llega alguna persona que no cree, porque uno sabe que en este proceso de crecimiento cada uno tiene su propio camino. Entonces todo será como Dios quiere y a la medida que Dios quiera, pero sobre todo a la medida que la persona quiera, porque la libertad es algo fundamental, ¿verdad? Dentro de todo proceso psicológico, ¿sí? Entonces,
ahí donde topamos con la libertad de uno, con que el hombre no quiera cambiar, no quiera trabajar en sí mismo, en sus potencialidades, nadie lo puede hacer, ni siquiera Dios, porque respeta nuestra libertad. Ahí es donde la omnipotencia de Dios no puede hacer nada, cuando topa con la libertad nuestra. ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, entonces tenemos esos tres grandes aliados. La psicología positiva, la psicología cognitiva, eso de las creencias, ¿verdad? Limitantes, la programación neurolingüística, habla mucho acerca de las creencias limitantes. Buenas noches, Antonio, ahí me saluda la Lucenera. Somos más, ok, hola, ahí que se están uniendo. Y también la fe, ¿verdad? O sea, la psicología y la fe, las grandes aliadas en mi experiencia personal, no solo en mí, porque yo les puedo asegurar que yo crecí de la mano de estas dos cosas, psicología y fe, inmensamente, sino en las personas con las que trabajé, ¿sí? Y tenemos también, esas son los aliados, y tenemos también unas claves que yo les prometí acerca del desarrollo, del crecimiento personal. A veces digo desarrollo en vez de crecimiento, sinónimos, ¿sí? Es lo mismo, ¿va? Estamos en la misma situación. Miren, estas claves, esto es como un resumen que junté así como de diferentes autores que hablan acerca de, o psicólogos de diferentes métodos que hablan acerca de cómo desarrollarse, ¿sí? Está basado más que nada en el método B-Positive, que habla de 3 niveles de psicología, 3 niveles que tiene que haber en el proceso 1 a 1 o en el desarrollo de talleres cuando se trabaja con una persona, que son el autoconocimiento, nivel número 1, nivel número 2, la actitud de cambio o compromiso, y nivel número 3, el hábitos, el desarrollo de hábitos para ser felices. Basada en estos 3 niveles y en lo que he visto normalmente en los procesos de terapia, también en la gente que viene, ¿verdad?, a atenderse, en el trabajo que realicé en la iglesia, yo les quiero dar un acróstico, una palabra que engloba como los pasos que yo llevo en el proceso terapéutico con la gente, ¿sí? Y esto es bueno, para mí esto ha sido clave, ¿verdad? Escriban la palabra cree, crea, C-R-E-A. Ahí en mi perfil yo hablo de lo que es el método CREA, ¿verdad? Que es el método que utilizo. Tiene su significado también, tiene que ver con creer, ¿verdad? Creer en uno mismo, creer en los demás, creer en Dios, pero ahora vamos a ver lo que significa cada una de estas letras. C sería el primer nivel, que es el conocimiento propio o el autoconocimiento. Esa es la primera clave para el crecimiento personal. ¿Qué quiere decir? Saber. Este proceso va a tener que ver con conocerme a mí mismo, poder identificar qué es lo que estoy sintiendo, mis emociones, mucho manejo de inteligencia emocional, de ver qué es lo que me pasa, qué heridas tengo, poder conocer mi pasado, situaciones negativas por las que yo haya pasado, identificar mis pensamientos, mis sentimientos, si son positivos, si son negativos, identificar también mis fortalezas, mis debilidades, ¿sí? Y una vez que identifico, tiene que ver también con aceptarme a mí mismo, o sea, con la aceptación de mí mismo. Y ya cuando me acepté, con decidir, ok, soy así, de esta forma, tengo estas fortalezas, estas debilidades, en mi historia estas situaciones, estas heridas. ¿Quiero cambiar o no? ¿Quiero crecer o no? Si quiero, entonces hay que dar ese paso que es el de la sanación, ¿verdad? La sanación de las heridas emocionales. Gracias, Glenny, ¿cómo te va? Saluditos. La sanación de las heridas emocionales
y poder, bueno, sanar y trabajar en esas creencias, identificar cuáles son mis creencias limitantes o negativas, que es todo lo que proviene de, que les decía, de la psicología cognitiva. Entonces, C es esa fase de conocimiento propio, ¿verdad? R, yo diría que es la fase de renunciar, o también se habla mucho hoy de reciclaje, ¿verdad? Reciclaje emocional, o sea, reciclar, y de pensamientos, reciclar todos esos pensamientos basura que no sirven, analizarlos y mandarlos, digamos, a la basura, ¿verdad? Poder transformar en positivo nuestras creencias negativas o renunciar. Digamos, la persona que tiene fe en Dios va a ser capaz, una vez que aceptó esas emociones, no de reprimirlas, no de rechazarlas, sino de, involucrándose perfectamente, renunciar a ellas. Y Dios le va a dar el poder de renunciar a ellas, ¿sí? Eso depende cómo, es que uno cuando trabaja con la gente, lo primero que hace es saber, bueno, cuáles son sus creencias, para saber qué piensa del mundo, qué piensa de la gente, qué piensa de la vida, qué piensa acerca de ellos. Entonces con eso es con lo que se trabaja, ¿verdad? Entonces C, conocimiento propio. R sería renuncia o reciclaje, diría yo, de esas emociones o pensamientos negativos. La E siguiente sería como de empoderarse, pero no es un empoderarse, como se habla hoy en día. Hoy en día se usa mucho para la mujer, ¿verdad? Todo esto del empoderamiento, y yo lo veo como que es como un empoderarse para aplastar al hombre, ¿verdad? Al varón. Una cosa así parece, como empodérate, y un montón de frases. Eres una diosa, no te creas menos y no sé qué cuánto. Bueno, está bien que son mensajes que están dados para mujeres que están en ese proceso de que están tratando de sanar y superar situaciones en las que se sintieron minimizadas. Entonces, un poquito de levantarles el amor propio está bien, pero es una mentira, ¿verdad? En realidad, que yo, sí, me voy a llevar todo el mundo por delante, salgo, me voy a chocar contra una pared enseguida, ¿verdad? Uno también tiene que saber, conocerse a sí mismo y aceptar sus limitaciones, sus debilidades. Con eso tiene que ver el empoderamiento también, ¿verdad? Entonces, empoderamiento sería, bueno, ahora que ya he sanado mi vida, y que tiene mucho que ver también esa sanación con el perdón, ¿verdad? Con, la gratitud, ¿verdad? Perdonar a las personas que me han hecho daño no quiere decir que voy y les voy a decir te perdono. No, trabajarlo desde talleres, desde la terapia uno a uno, ¿verdad? A lo mejor en algún momento te cruces con esa persona y Dios te dé la oportunidad de decirle, pero si no, no quiere decir ahora que tienes que buscar a alguien que hace 15 años que no ves y decirle que te perdone. A lo mejor esa persona ni cuenta, no sabe ni que te había herido, y va a ser peor, ¿verdad? Que llegues y que le digas. Pero bueno, luego de entonces de haber trabajado en la sanación, en el perdón, o sea, luego de la etapa de conocimiento propio, de renuncia o de reciclaje de emociones y pensamientos negativos, viene esta etapa de empoderamiento, que es, ok, ya avancé. Mucha gente aquí ya se retira del proceso de terapia porque dice, ya logré lo que quería, ya me sané, ya me siento perfecto, ya no necesito nada. Y aquí, y muchas parejas también. Ahí está Glenny, que es, experta en parejas, ¿verdad? Y en sexualidad. Y puede decirme también que muchas veces pasa eso, que llegan a consulta, las parejas resuelven el problema inicial, el conflicto inicial, ya se sienten bien y ya sienten que no necesitan nada. Y no, ahí es justamente cuando, una vez que superaron eso, tienen que crecer en, ir aprendiendo cómo a partir de ahora empoderarse para que no se vuelvan a dar más, no solo esas dificultades, sino otras. O sea, hay que hacer todo un proceso de crecimiento. Entonces, ahora que ya estoy libre, digamos que ya, limpié toda la de basura del terreno, digamos, ¿qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Ahí me pregunto cuál es mi propósito de vida, para qué estoy aquí, ¿verdad? En la vida.
Y esto es como un prepararse para accionar, es como la fase neta como de aprendizaje, ¿verdad? Y es aquí como empezar entonces no solo a conocerme como soy, conocer mi autoestima, sino a desarrollarla, ¿verdad? Empezar a desarrollar a través de diferentes técnicas, procesos, la autoestima, empezar a crecer en inteligencia emocional. Antes era identificar mis sentimientos y aceptarlos. Ahora es cómo hacer para yo ser una persona mejor, en poder gestionar mejor mis emociones, cómo poder influir positivamente más mediante mis emociones en los demás, ¿verdad? Y también está la fase de aquí de identificar bien mis fortalezas, mis destrezas, que probablemente en la primera etapa, cuando me estaba conociendo a mí misma, no las podía ver porque veía todo malo, todo negativo, a lo mejor en mí, ¿verdad? Y ahora empiezan a aflorar nuevas fortalezas, nuevas cosas que me gustan, ¿verdad? Entonces empezar a desarrollarme a partir de ahí. O sea, es la fase de empoderamiento propiamente dicho, de aprendizaje, diría yo, porque lo anterior es como conocerme y ya como limpiar eso y ahora sí, es como, ahora sí empiezo a trabajar, empiezo ahí con el bisturí a- a- y duele porque, pero es necesario, ¿verdad? Duele más lo anterior, que fue la sanación, ya si estamos aquí, vamos a estar con más fuerza, no va a doler tanto en esta fase, pero todo cambio implica una renuncia, implica que tengo que trabajar en mí, implica esfuerzo, entonces duele, no es así como de la noche a la mañana, pero cada vez me voy sintiendo mejor. Esas son las ventajas, ¿sí? Ya entonces desarrollé todo esto, tengo claro mi propósito de vida, tengo claro lo que me gusta. ¿Qué necesito? Necesito seguir accionando, o sea, accionar, diría yo, 21 veces. 21 veces porque un hábito se construye 21 veces. Si yo ejerzo una misma acción 21 veces, ya decimos a nivel psicológico que el hábito se estableció. Entonces ahí empiezo a desarrollar los hábitos para ser feliz. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, realizar mi propio plan, mi propio proyecto de vida, con ayuda de mi terapeuta, con ayuda de quien está en ese momento coordinando los talleres en los que estoy, ¿sí? Entonces, ven, así es. ¿Cómo lograr todo esto? Bueno, lo ideal sería que ustedes accedan que realicen, se den la posibilidad. A veces invertimos tanto en cursos. Yo me imagino que ustedes tienen 50.000 cursos que compraron por internet y en realidad ninguno lo han terminado, ¿verdad? Hubieran juntado todo eso, mejor invierten en un proceso uno a uno, ¿verdad? O en un taller con profesionales. Mis compañeras, que algunas están aquí de la comunidad Be Positive, por ejemplo, continuamente están dando vivos, ofreciendo talleres también, como también, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo y ahora se los vengo a ofrecer. Entonces, empiece a ver cada uno dentro de sus posibilidades. El que puede invertir en un proceso uno a uno, ojalá, ¿verdad? Que lo haga. Pero fíjense con qué psicólogo lo van a hacer. Ojalá que sea dentro de estos lineamientos, porque esto científicamente es lo que sirve, estos pasos, ¿verdad? De el autoconocimiento, conocimiento propio. C, R, renuncia o reciclaje de creencias negativas. E, empoderamiento a través del propósito de vida, desarrollo de fortalezas, desarrollo de la autoestima, de la inteligencia emocional. Y A, que viene a ser accionar varias veces, o sea, el desarrollo de hábitos positivos. Se los dije así con el acróstico para que les sea más fácil de recordar. Y si no, este mismo proceso, también una forma más económica de hacerlo, puede ser a través de talleres, ¿verdad? Con psicólogos que estemos capacitados en eso, a través de los vivos. A través de los vivos va a ser un poquito más lento porque uno lo va haciendo, pero
va adquiriendo un conocimiento nuevo, un tema cada día, ¿verdad? Entonces va trabajando en eso. Si se hacen un proceso de taller donde se reúnen periódicamente, que ya están con la misma gente, que pueden interactuar en un espacio en Zoom, ¿verdad? Y eso es lo ideal, porque además el grupo lo que aporta es que cada uno puede enriquecerse con lo que le vino bien al otro. Entonces es un espacio muy rico el grupo, ¿verdad? Es más que la suma de las partes, ¿verdad? Se aprende muchísimo. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Yo espero haberme dado a entender. Si quieren alguno preguntarme algo, me dice. Si no, pueden volver a escuchar el vivo que queda en mi Instagram y pueden hacer algún comentario. Hoy fue un poquito de todo. Estuve sola, entonces hablé de mi historia con el aprendizaje, hablé de mi historia de vida, hablé de mi historia de conversión, hablé de lo que estudié, hablé de la psicología positiva, de la psicología cognitiva. Todo esto tiene que ver y tuvo que ver en mí con el crecimiento personal. Y les di claves como para saber cómo se hace para crecer y que no es de la noche a la mañana, sino que poquito a poco. Ahí Nati Martínez me dijo que le encanta. Bueno, entonces ahora la invitación. Los jueves a las 7:30 tengo otro espacio de vivos que se llama Café Terapéutico con Teresa. Soy yo, por si se unieron después, Teresa Zanga. Y vamos a seguir hablando de crecimiento personal, porque es mucho lo que hay que hablar de crecimiento personal. La vez pasada hablamos de dependencia emocional, estuvo muy interesante. Justamente el crecimiento personal, trabajar en uno mismo es una forma de no desarrollar la dependencia emocional. Entonces es como que van de la mano, ¿verdad? Si estuvieron en el vivo del jueves pasado, vengan también. Y invitarlos porque estos espacios son de vida mejor, psicología y fe, que es el espacio, digamos, mío de la página y de la página de Facebook también, que comparto con una colega, Isabel Méndez, aquí en Costa Rica, y también del Círculo de Mujeres en Transformación, ¿verdad? Que nos reunimos periódicamente también para trabajar talleres, somos psicólogas de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Tenemos gente de Argentina, gente de México, gente de Perú, gente de Colombia, de Costa Rica, en este caso. Y entonces hay gente que se inscribe a través de cada una de nosotras, las psicólogas que lo organizamos, y entonces se forma un grupo de mujeres de todo el mundo. Es muy bonito, es un espacio muy lindo. Si a ustedes les gustaría participar en el círculo de mujeres, bueno, ¿qué tienen que hacer? Nada más, ya por el hecho de estar participando aquí en este espacio de vivos míos que tiene que ver con la transformación, ya de algún modo están participando en eso. Pero si quieren algo más, pueden participar de un WhatsApp del círculo de mujeres. Me dicen ahí, yo quiero el link, ¿verdad? Gracias porque me dicen que está muy linda y extraordinaria la exposición. Te agradezco. Y entonces, y gracias Teresa, me dice Nilda. Me dicen, yo quiero el link del grupo y les doy el grupo de Mujeres en Transformación, Be Positive Internacional, porque somos todas partes de la comunidad Be Positive. Y a través de ese WhatsApp vamos fomentando el desarrollo personal de ustedes. Eso es totalmente gratuito, igual que los vivos, ¿sí? También ahí les informamos acerca de terapias o talleres que hagamos, que eso sí tiene un costo, pero ahí eso cada uno en la medida de las posibilidades verá si quiere o puede participar o no. Lo que yo les digo es que se gasta demasiado a veces en otras cosas y como que en salud mental o espiritual invertimos poquito, ¿verdad? Y también para las que no sean mujeres, no se preocupen, los que no sean mujeres, porque tenemos el espacio de Vida Mejor, Psicología y Fe, el WhatsApp de Vida Mejor, Psicología y Fe, es para todos. Así que si ustedes quieren, también los unimos ahí a ese grupo y les estoy recordando de los vivos, les estoy recordando de los talleres, ¿sí? Y yo tengo con una colega que se llama Carmita Ceballos, a la que quiero mucho, que también me identifico mucho con ella en materia de psicología y fe.
tenemos una sorpresa muy grande. Ya hemos hecho un vivo desde el Instagram de ella, lo pueden ver en, eh, creo que es Carmita dash abajo ceballos.90, ahí se fijan, está en el Instagram de ella acerca de una sorpresa que tenemos para todos ustedes. Pero ¿qué pasó? Que en este momento, bueno, falleció la mamita de ella, entonces ella se encuentra en este momento en esa etapa de acomodarse un poco y próximamente sí va a seguir haciendo vivos conmigo. Y tenemos una sorpresa para ustedes también, ¿verdad? Para poder trabajar en su crecimiento personal, ¿sí? Ahí me dice... Ah, no, nada. Que gracias. Bueno, sí. Entonces, más bien soy yo las que quiero agradecerles. Les agradezco profundamente a todos ustedes por haber participado hoy. El próximo miércoles vamos a estar en otro espacio de vivo a las 5 y a este jueves a las 7:30 en Café Terapéutico con Teresa. Recuerden que generalmente los miércoles estoy con alguna otra persona, una colega. Hoy quise hablarles de mi crecimiento personal, entonces lo hice un poquito sola, ¿verdad? Pero están invitados el próximo miércoles también. Seguro estaremos ahí con alguna colega del círculo de mujeres en transformación. Después comenten, díganme qué temas les gustan, si les gustan los temas, qué temas les gustaría desarrollar. Escríbanme por mensaje y estaré contestándoles. Bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga muchísimo. Un gran abrazo. Chao, chao.